Estamos a estudiar el tema número 22 de nuestra serie Dejad que Dios hable a través de la profecía. Nuestro texto base ha sido el mensaje de los tres ángeles contenidos en Apocalipsis 14, del 6 al 13 ahora. Al estudiar este tema estamos cerrando esta serie. Hemos visto cómo el primer ángel nos anuncia buenas noticias. Nos da a conocer los componentes del verdadero evangelio, el eterno, el genuino, en contraposición a los falsos sistemas de salvación creados por Satanás a través de Nimrod, y ese sistema tiene que caer. El mensaje del tercer ángel nos da a conocer las consecuencias de tomar una mala decisión, una decisión equivocada. Vimos también, acabamos de terminar en el tema anterior, 4 características del pueblo verdadero que va a subsistir en el tiempo del fin. 4 hermosas cualidades que concluimos en el tema anterior. Así que el número 22 sería: ¿qué pasará con aquellos que mueran antes de que Jesús venga? El estado de los muertos. ¿A dónde van a dar los muertos realmente? Oremos para que Dios nos aclare esta porción de la Escritura. Eterno Dios, gracias por manifestarte a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra está la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas. Gracias porque como un Dios amante has dejado en tu palabra todo lo necesario para no ser engañados y arrastrados por el enemigo, especialmente en la batalla final. En esta ocasión, queremos que al abrir las páginas de tu palabra, tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad. Queremos encontrar en tu palabra la guía segura, pero sobre todo queremos verte a ti y conocerte cada día más. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Lean conmigo, por favor, Biblia en mano, papel y lápiz. A veces doy el texto y los leo rápido. Si no alcanza usted a encontrarlos, apúntelos. Y luego despacio, con oración, vea si lo que se dijo está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hemos estudiado anteriormente dice: no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No es el momento de creer ciegamente en lo que dijo el pastor, en lo que dijo el predicador o predicadora. Este es el momento en que, si no queremos ser engañados, tenemos que indagar por nosotros mismos. Lean conmigo Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen. Hermoso pasaje. Ninguno de nosotros en este momento tenemos garantizado que vamos a llegar exactamente hasta la segunda venida de Jesús. Yo siempre quise estar viva
cuando aparezca Jesús en las nubes de los cielos. Y se lo he pedido a Dios. Pero he entendido que si no es la voluntad de Dios, Dios viene tan recia la tempestad que posiblemente a muchos de nosotros Dios mandará al descanso. Pero estoy consolada porque lo que vamos a ver ahora me dice que aunque yo muera y descanse, cuando Jesús venga a la final trompeta, los muertos en Jesús resucitarán primero. Así es que este no es un impedimento. Aquí dice, bienaventurados, dichosos, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es una dicha morir con nuestras creencias y nuestra esperanza bien puestas en Jesús, en Dios. Porque si Él resucitó de los muertos, yo también puedo resucitar por su gracia y su poder. Sus obras con ellos siguen. Mi padre fue más de 50 años adventista del séptimo día, mi madre igual. Ya ellos descansan en la esperanza bendita de que pronto resucitarán. Pero a mí me visitan muchas personas, incluyendo líderes de la iglesia más cercana a donde yo vivo, que fueron personas evangelizadas por mi papá. Y ahí están bregando en la fe, en la iglesia. Y da gusto ver que aunque él descansa, las obras, la predicación, el evangelismo que hizo, sigue adelante. Sus obras con ellos siguen. Una de las cosas más difíciles de definir en este momento es realmente qué es la muerte y a dónde van los que se mueren. Hay diferentes enfoques. ¿Qué podríamos decir? Filosofías orientales hablan de la transmigración del alma, hablan también de la reencarnación del alma, y así hay muchas corrientes filosóficas por ahí. Pero los que nos atenemos a la Biblia, los que creemos en la palabra de Dios, tenemos que tener un punto fijo en cuanto a eso por buenas razones que vamos a ir viendo. Bueno, Dios creó al hombre, vamos a comenzar, valga la redundancia, desde el comienzo. Dios creó al hombre con inmortalidad condicional. Ningún ser creado tiene vida en sí mismo. Solo Dios es el origen de la vida, inmortal, eterno por los siglos de los siglos. Pero Dios creó al hombre con una inmortalidad condicional. Mientras fuera fiel al mandamiento de Dios, tendría acceso al árbol de la vida. Desde su caída, Adán y Eva no tenemos acceso al árbol de la vida y estamos sujetos a la muerte. Triste la condición. Recordemos las palabras de Dios y, como siempre, la controversia. Dios dice una cosa, Satanás dice otra. Entonces, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, ¿cómo llegó el ser humano a ser un alma viviente? Un alma viviente no es el espíritu. Un alma viviente no es el cuerpo nada más, la materia. Dios modeló en el jardín del Edén al hombre del polvo de la tierra, y ahí estaba aquel muñeco inerte, sin vida, hasta que sopló en su nariz
no le sopló una personalidad, no le sopló un carácter, no, le sopló vida. Lo que hizo que sus órganos que él había moldeado por dentro comenzaran a trabajar. Eso es aliento de vida. Antes ese aliento no andaba flotando por el jardín del Edén. Antes no había un ente que dijera, ve, ahí va el espíritu de Adán. No, lo que Dios sopló es el hálito de vida. Hasta que estos dos elementos estuvieron juntos, entonces y solo entonces la Biblia declara que fue un alma viviente. En Génesis 2, 16 y 17, Jehová Dios mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, de cierto morirás. Como quien dice, de verdad vas a morir. Pero como siempre, la filosofía satánica en contra de Dios y la tristeza más grande es que el ser humano le cree más a Satanás y sus sofismas que a Dios en su verdad. Génesis 3 del 1 al 5. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer. ¿Quién le dijo a la mujer? La serpiente. Allá en Apocalipsis 12 dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Bueno, esto es por aquellos que creen que el Antiguo Testamento ya no vale nada, solo el Nuevo Testamento. La serpiente no hablaba, pero ese fue el primer medium espiritista que Satanás usó, un medium, para poder hacer hablar a la serpiente. Y eso fue algo sorprendente. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. ¿De quién es la idea original de que no morimos? Seamos honestos. Fíjense que dice, Jehová le dijo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, de cierto morirás. De verdad vas a morir. Pero miren lo que dijo la serpiente: no es cierto, no moriréis. ¿De dónde viene la idea de que cuando se muere una persona, un ser humano, anda por ahí asustando o está sufriendo en el infierno, en el purgatorio, o de una vez derechito al cielo? ¿Hay vida? ¿Hay persona consciente después de la muerte? ¿Saben? Es bueno aclarar los términos de una vez. Usted busque la palabra espiritismo en cualquier diccionario. Entre más grande es el diccionario, más famoso, más definiciones va a encontrar parecidas a esta, básicamente. ¿Qué es espiritismo según el diccionario? Doctrina de los que suponen, mire, suponen que pueden ser evocados los espíritus de los muertos. ¿Quién es un espiritista? Aquel que dice, allá está mi madrecita en la gloria, viéndome, protegiéndome. Suponen que pueden ser evocados los espíritus de los muertos
para conversar con ellos con la intervención de un medium, al cual dictan los diferentes mensajes y comunicaciones del espíritu muerto. ¿Qué más es espiritismo? Ser espiritual y dotado de razón, un espíritu, alma racional. Bueno, de paso, saben ustedes que en otro diccionario más sencillo dice toda la filosofía, doctrinas filosóficas que creen que hay vida después de la muerte. Si usted cree que hay vida después de la muerte, no lo digo yo, lo dice el diccionario. Pues es espiritismo, ¿verdad? Y la persona que cree en estas cosas es espiritista. Quiero que me acompañen de entrada, porque esto es de entrada, por lo que vamos a hablar. Deuteronomios, en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 19. Dice, oigan bien, de una vez voy haciendo esta aclaración por si acaso ustedes de las personas que creen que hay vida después de la muerte y que puede llamar al fulano que se murió, a su abuelita, a su hermano, hijo, miren lo que dice la palabra de Dios. El día que el Señor habló desde el fuego, ninguna figura visteis. Temed pues mucho cuidado. No os corrompáis. Mire, corrompición. No os corrompáis haciéndoos escultura o figura alguna de hombre o mujer, ni figura de ningún animal terrestre, ni de ninguna ave que vuela por el aire, ni figura de ningún pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a postraros a ellos, a adorar cosas que el Señor vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Ahora, esto es astrología, pero ahora acompáñenme ahí mismo en Deuteronomio 18 y vean que es lo mismo ser espiritista. 18:9 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Ahí dice, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. De entrada quería aprovechar para dar a conocer esta situación de tal manera que cuando vayamos viendo el tema, de una vez vayamos entendiéndolo. Bueno, está la verdad de Dios. Si tú desobedeces el mandamiento, morirás. De cierto morirás. Mentiras. No es cierto, no vas a morir. ¿A quién le creyó Eva? Ustedes conocen la historia. Es triste. Ahora, dice la palabra de Dios en Génesis, como vimos, Dios modeló a un ser, pero no fue alma viviente hasta que las dos cosas estuvieron juntos.
los dos elementos. Bueno, ¿qué es la muerte? Mire, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Bíblicamente hablando, la paga del pecado. Quiere decir que si Adán y Eva se hubiesen mantenido fieles a Dios, jamás hubiera existido la muerte en el planeta Tierra. Bueno, ¿qué más es muerte? Génesis 3:19. Después del pecado, el hombre peca, Dios le habla, le da aliento y le dice que hay una forma en que esa muerte eterna que ellos merecen la va a cargar sobre un ser inocente, su mismo hijo. La simbología fue un cordero. 3:19, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sencilla la fórmula. Se separa la materia del aliento de vida y ¿qué pasa? Desaparece el alma viviente. No hay vestigios, como no lo hubo antes de que Dios soplara en la nariz del modelo, ¿qué podríamos decir? Del muñeco, ¿verdad? Salmo 104:24 lo aclara también en los Salmos. Salmos 104:29. Se acaba su existencia, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Entendieron este otro? Todavía es más explicativo que el anterior. Se acaba su existencia, ya no hay más fulano. Les quitas el aliento, la fuerza que lo mantiene vivo. Dejan de ser, ya no hay más. Y vuelven al polvo. Dios está hablándonos por las razones que vamos a ver al final de este tema. Por eso quiero que quede bien claro. Vamos también a reforzar esta idea en Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo se vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el hálito de vida, se vuelve a Dios que lo dio. El hálito que le sopló en la nariz a Adán cuando terminó de modelar del polvo al personaje de Adán, ese aliento de vida va al que lo dio, al dador de la vida. No va una persona consciente, no va un ser flotante, así como una nube que va a representar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano fallecido. No, hermanos, la fuerza de la vida es la que regresa a Dios. Pero sigamos estudiándolo para que no quede vestigio de duda. Vamos a Salmo 146:4. Salmo 146:4. Escuchen. Saldrá su espíritu, su aliento de vida, no una persona. Saldrá su espíritu, tórnase en su tierra. En aquel día perecen sus pensamientos. Si va a haber un ser flotante allá, tiene que tener conciencia, pensamiento.
Pero aquí dice, en aquel día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿qué va para arriba ya con Dios? El aliento de vida, que no es un personaje, no es un temperamento, no es un carácter, no, hermanos, simplemente la fuerza que lo mantenía respirando, moviendo su corazón, regresa a quien lo dio. Vamos a verlo todavía más claro. Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿Por qué nada saben? Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. Ni tienen más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Miren, hermanos, más claro no se puede. Más claro no se puede. Sus pensamientos, miren, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ya no tienen memoria, ya no se acuerdan de nada. También su amor, su odio. ¿De dónde que allá está mi madrecita cuidando mi camino? Que intercediendo por mí ante el Padre. ¿Cómo es eso, hermano? ¿De dónde sale eso? Si usted cree que su mamá y su papá o su ser amado que falleció lo está cuidando, entonces ¿para qué sirve Dios? ¿Y para qué sirven los ángeles? Tengamos cuidado, porque lo que Satanás siempre quiere es hacer desaparecer de nosotros la necesidad de un Dios que salva, que ama, que perdona. Vaya, aquí yo pienso que si yo terminara el tema aquí y usted comprueba esto con su Biblia, tendría suficientes argumentos para decir, no hay vuelta atrás. Así es. Pero vamos a seguir profundizando. Vamos a ir a Salmo 115, 7. Los justos que mueren, ¿alaban a Dios después de morir? Porque algunos sí dicen, ella era buenísima persona, está en la gloria de Dios. Allá está alabando a Dios, está haciendo muchas cosas. Veamos este texto. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Pueden alabar los muertos a Dios? En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Salmo 6, 5. Salmo 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Aquí el salmista está diciendo, cuando nos morimos en la muerte, nadie se acuerda de Dios. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién te va a alabar en el sepulcro? Si ahí dice que sus pensamientos, su odio, su amor, todo perece y hasta ahí llega. Más claro no se puede, hermanos. ¿Dónde dijo que estarán los muertos cuando Él los llame? Si cuando Jesús dijo, cuando Él venga, Él sabe dónde van a estar los muertos. Si ya están en la gloria con Él, entonces ¿para qué viene? ¿Para qué va a resucitarlos si ya están allá arriba? Vean cómo Satanás engaña, hermanos. Juan 5, 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto.
Aquí está hablando Jesús. Porque vendrá hora cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo van a volver a oír los que estén en los sepulcros? ¿Cuándo qué? Viene hora que cuando los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Habrán dos grandes resurrecciones. Un día vamos a estudiar eso. Ahora, ¿cuándo es que va a volver a ser consciente el que se muere? Bueno, en primer lugar, si fue un justo, si fue alguien que murió en el conocimiento de Dios, cuando Jesús venga. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte del hombre y la muerte de los animales? ¿Habrá alguna diferencia, hermanos? Porque si hay vida después de la muerte, cuando el perrito, el animalito entrega su hálito de vida, realmente va el perrito en sí, en espíritu, va volando a Dios, y allá hay muchos perritos, vaquitas, espíritus. ¿Será diferente la muerte de un animal a la muerte del hombre? Veamos lo que nos dice la Biblia. Veamos. Porque el hombre y el animal, estoy en Eclesiastés capítulo 3, 19 al 20. Repito, me gusta, apúntelo o búsquelo ahorita en su Biblia. Eclesiastés 3, 19 al 20. Y dice: porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Aquí la Biblia, Dios a través del sabio Salomón, no está haciendo diferencia. Lo repito, porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere el uno, muere el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Hermano, esto es extraordinariamente claro. No hay diferencia cuando un animalito exhala. ¿Qué es lo que exhala? Ese espíritu que le hacía trabajar su corazón, todos sus órganos. Esa se llama fuerza vital, fuerza de vida, hálito de vida. Se va a donde corresponde ir. Dice: nada tiene más el hombre que la bestia, por lo menos en el proceso de la muerte. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Más claro, yo pienso que es difícil. Porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere el uno, muere el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo es vanidad, todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Y el aliento de vida va a quien lo dio. Bueno, aquí nos hacemos algunas preguntas. Hay personas que dicen que han ido, yo he tenido que platicar con personas, ¿verdad? Que dicen que ellos han ido a estas sesiones espiritistas y que sí han oído la voz de la persona que es medium, y a través de esa voz le dicen cosas que el supuesto difunto conocía, y le hace ver a la persona que está ahí que le gustaba esto, que su preferencia eran esto, cosas como esas. Y la gente dice, sí. Las personas dicen, es cierto, el fulano, el difunto me dijo esto, y así es.
engaños satánicos. Tengan mucho cuidado. Mire, la tierra, como algún día vamos a estudiar, por lo menos el pecado en la tierra tiene un poco más de 6,000 años de pecado. En 6,000 años de pecado, los demonios y Satanás, Dios les ha alargado la existencia para que cuando Él destruya a los demonios, a Satanás y todo aquello que estuvo contaminado con el pecado, el universo entero diga, tenía razón Dios. Por eso Dios ha dejado que los demonios ejerzan ciertos poderes. Cuando una persona va y dice, consulta al difunto y el difunto le dice cosas similares, entonces lo que sucede, hermanos, es que los demonios le están diciendo, los demonios no siguen, los demonios saben dónde comí, dónde estuve, dónde... Los demonios lo saben, lo tienen apuntado y para ellos no es difícil hacerse pasar por el difunto. Ahora, ya leímos en Deuteronomio que tenemos que tener cuidado porque consultar a los muertos es abominación a Dios. Un hijo de Dios no tiene nada que ver con todo eso, porque está consultando directamente a los muertos, a los demonios, no a los muertos. Los muertos están bien tranquilos, así haya sido el criminal más soberbio, más terrible, o la persona más buena del mundo, igual, ellos ya no saben nada. Pero ¿quiénes toman su lugar? Los demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente, oigan bien esto porque después lo vamos a reforzar. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ya vamos a ir a desglosar este término, hermano, este texto. Dice que en el tiempo del fin, en los postreros días, muchos apostatarán de la fe y van a ir a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el karma aquí, que la energía allá, que el guía me dijo esto, que oí una voz que me dijo aquí en el oído. Tengamos mucho cuidado, eso se llama nueva era, hermanos. Y a través de la nueva era, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, más ordenadamente. ¿Quiénes son los muertos supuestamente que aparecen? ¿O quiénes son los supuestos muertos que le jaló la cobija cuando se estaban muriendo, que oyó que pidieron una taza de café? Miren que cuando se murió mi abuelita, la mamá de mi mamá, ya hace varios años, fuimos a la vela y al entierro. Cuando estaban en la vela, como ellos son católicos, ¿verdad? Ponen un vaso de agua abajo del féretro, por si el alma tiene sed, ¿verdad? De la abuelita, pues ahí llega a tomar agüita. Entonces, y ahí estaba un vaso, uno respetando, ¿verdad? Nada que ver nosotros, pero respetando lo que ellos creían. Pero había uno de los yernos de mi abuelita, estaba en silla de ruedas y necesitaba sus medicamentos. Y dice, hey, alguien que me traiga agua para mis medicamentos, porque él estaba en silla de ruedas, no podía ir. Y un nietecito chiquito, yo te lo traigo, abuelito, dijo. Y como él estaba chiquito y nadie le ponía atención, fue a agarrar el vaso y le dijo, aquí está tu agua, abuelito. Y él se tomó las pastillas. Lo terrible fue cuando vieron que el vaso estaba desaparecido. Fue un escandalazo, hermanos. La difunta está anhelando, no tiene paz. Y miren, no, dice el niño, si yo se le llevé el agua al abuelito. Tremendo, hermano, las creencias. ¿Quiénes son los supuestos muertos que aparecen?
Vamos a la Biblia, 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Para Satanás no es nada difícil tomar la forma de un ángel de luz. No le cuesta, no es difícil. Él mismo fue un ángel de luz. Usualmente a Satanás lo dibujan horrible, ¿verdad? Con cachos y cosas. Bueno, Satanás sigue manteniendo una forma bastante hermosa, pero él tiene poder para transformarse en ángel de luz. Y si se puede transformar en un ángel de luz, ¿acaso no se va a poder transformar en mi abuelita, en mi mamá, en mi papá, para que se me aparezca? No, hermanos, para él no es. Ha conservado ese poder. Ahora, nosotros sabemos que cuando Jesús venga, entonces sí, Él nos llamará a la vida. Y vamos a verlo en Primera de Tesalonicenses. Bueno, primero vamos a ir a Juan 6:44. Juan es uno de los evangelios, el cuarto evangelio. Juan, en el libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 44. 6:44. La palabra de Dios dice, Juan 6:44, aquí estamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día final. Ajá. Jesús nos promete que aquellos que busquemos a Dios, que nos avengamos a su ley, a la palabra, a sus mandamientos, dice que nos va a resucitar. ¿Hasta cuándo? En el día final. Sí, volveremos a la vida, pero cuando Jesús venga. Veamos lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Vamos con nuestra Biblia a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Veamos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. De paso, para los hijos verdaderos de Dios, la muerte es un sueño. No, ¿por qué? Porque cuando estamos dormidos, no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero en la mañana despertamos. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo? Sigamos leyendo, porque es hasta el 16. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron, a todos los santos que han muerto, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Satanás está diciendo que no hay necesidad de que Jesús venga, que esto es mentira, que lo que pasa es que después de la muerte no necesitamos de Jesús porque estamos flotando en algún lugar. Eso es un invento satánico. Vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 55. Primera de Corintios, capítulo 15, 50 al 55. Veamos. Dice: sin embargo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Os voy a decir un misterio. Oigan bien, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hermanos, cuando Jesús venga, los cuerpos que fueron a la tumba corruptos se pudrieron. Cuando Jesús los llame a la vida, serán llamados y tendrán cuerpos gloriosos. Y los que estemos vivos, en un instante seremos transformados. Esta materia mortal será vestida de inmortalidad, tal cual fue vestido de eternidad e inmortalidad Adán antes del pecado. Ay, hermanos, hay que desear ese momento. Hay que desear ese momento. Yo pienso, hermanos, que si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor, no tenemos nada que temer. Muchos en el pasado, Satanás se ensañó contra ellos. Yo he leído en Daniel 7:25, dice que hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará. En otra parte, la bestia va a dar muerte a los que no la adoren. Se avecinan momentos turbulentos, pero como siempre he dicho, a Dios nada le agarra por sorpresa. En Apocalipsis 13 dice: el 13:7, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿En qué sentido el poder de la primera bestia se va y el dragón que le da autoridad se va a ensañar contra los santos? No los vencerá porque los obligará a hacer
lo incorrecto. Según ellos los vencerá porque podrán llevarlos a la misma muerte. Hay un grupo, según la Biblia, que soportará el martirio, pero preferirán morir antes que deshonrar a su Dios, igual que los hebreos, igual que Daniel, hermanos. Se les permitió vencer a los santos y vencerlos. Dios preparará un grupo especial que va a soportar sin ver la muerte desde ahorita hasta el final. Dios sostendrá y dirá, estos permanecieron vivos enfrentando todos los acontecimientos terribles al final del tiempo, la ira del dragón, y serán protegidos por Dios, pero otros darán su vida. Y cuando ofrezcan su vida como mártires, otros dirán, quiero ser uno como esos, que no se doblegó. Y ese martirio va a servir para convertir a muchos al verdadero evangelio y buscarán al Señor. Mire lo que va a pasar con algunos, no sabemos quiénes. Apocalipsis 20, versículos 4 en adelante. 20. Hemos estado viendo en los estudios que el remanente de Dios, el pueblo de Dios, va a enfrentar la ira del dragón, va a enfrentar la ira de la segunda bestia, de la imagen de la bestia, va a soportar un boicot económico terrible que solo Dios lo va a sostener, lo va a proteger, porque se le negarán todos los derechos humanos al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice y hasta qué punto el pueblo de Dios va a ser atacado. Y vi tronos, 24, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Ahora ya están redimidos. Ya Jesús vino y están con Jesús en el cielo. Dice, y vi las almas de los decapitados. Cualquiera me va a decir, esto fue en la Edad Media. Fíjense que no, porque en la Edad Media no había ni marca de la bestia, ni había imagen de la bestia, ni número de la bestia. Miren, dice, y fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir cuando Jesús vino y reinaron con Cristo 1000 años en el cielo. ¡Qué hermoso! Dijo Jesús, el que quiera salvar su vida y va a adorar al dragón, a la bestia y al falso profeta, la perderá. Pero el que la perdiere por causa de mi nombre, la hallará. Estos estuvieron dispuestos a estas situaciones. En el tiempo del fin va a haber un despliegue terrible del espiritismo de muchas maneras. Por eso me urgía dar este tema. En el espíritu de profecía, en el libro que se llama Conflicto de los Siglos, la hermana White escribió lo siguiente: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Bastan dos cosas para unificar a toda la cristiandad, para Satanás. No importa que usted crea que Jesús es el Salvador, que esto, que lo otro, a él eso no le molesta.
mientras usted crea dos cosas, que el domingo es el día de reposo original y que el alma es inmortal, con esto Satanás tiene para prender a los adoradores y unificarlos en una sola religión. Los protestantes en Estados Unidos tenderán la mano al doble abismo, al espiritismo y al catolicismo. Se habrá formado entonces la imagen de la bestia. Todo está listo. Cuidado, hermanos. Miren, usted oye un noticiero y le dicen, mire, estamos entrando a la era de Acuario. Perdón, saliendo de la era de Acuario, entrando a la era de Piscis. Mire, usted resista, conéctese con el universo para que le bajen las energías positivas y podamos hacer frente a la bestia. Hermanos, hay gente incluso evangélicos. He visto gente que se llama mesiánico. Hay un señor mesiánico, no digo por respeto el nombre, pero él dice que él guarda todo el Torá, que el Shabbat y que esto, pero dice, ahorita está hablando Capricornio. Yo no soy astrólogo, dice él. Tengamos cuidado, hermano. Satanás ha infiltrado y todo aquello que apele a la astrología, a todo lo que tiene que ver con la nueva era, Satanás lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El domingo ya viene como ley dominical. Y hermanos, la segunda bestia se le va a permitir hacer grandes señales y prodigios mentirosos que cautivarán al mundo entero. Y eso dirán, ellos tienen el poder de Dios. Hermanos, mucho cuidado a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, esos milagros, por muy soberbios que sean, son engaños satánicos. Su objetivo consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora de Cristo, se acabe el tiempo de gracia y quedemos perdidos. Que yo oigo de diferentes fuentes y cada vez el espiritismo, hermano, el espiritismo es lo que está moviendo incluso a periodistas, a investigadores, el karma aquí, que el karma allá, que lo positivo, que lo negativo. Tengamos mucho cuidado, atengámonos a la Biblia y solo la Biblia, y nosotros podremos descubrir los engaños satánicos. Bueno, hay lindas promesas para nosotros en el tiempo del fin. Hay promesas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Y me gustaría compartir algunas de esas promesas. Apocalipsis 2:10. No sabemos cuántos vamos a ir a dar a la cárcel, porque como vamos a estudiar un día de estos, vamos a Apocalipsis ahorita capítulo 2, Apocalipsis 2:10. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos, como decir en Mateo 24, algunos dicen, la iglesia ya va a estar raptada. Hermanos, el pueblo de Dios va a enfrentar la ira del dragón y va a ser protegido poderosamente por el Señor. Dice en Apocalipsis 2, capítulo 10. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. Jesús no nos engaña y Jesús nos da la fortaleza para, aferrados de Él, enfrentar ya sea la vida o ya sea la muerte.
Dice, no temas, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, para el Señor no es nada difícil levantarnos del polvo de la tierra. Añoro cuando Jesús venga para reunirme hasta entonces con mi hermano, mi único hermano, mi padre, mi madre, mi tío, abuelo, que fueron grandes misioneros en esta vida, y la muerte los llevó al descanso. Sé que están bien guardados y protegidos, y tengo la esperanza de muy pronto, cuando Jesús suene la trompeta, los muertos en Jesús resucitarán incorruptibles. Y espero yo ser transformada y juntos recibir en el cielo a nuestro buen Jesús. Hermanos, no debemos prestarnos a los engaños satánicos. Satanás confunde. Satanás, hermanos, lucha para que nosotros apartemos de nuestra vida a Jesús. Es Jesús nuestra garantía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión dijo, el que esté muerto, vivirá. Él es nuestra esperanza. Consolémonos ante el dolor, ante la muerte. Dios estará con nosotros en todo momento. Que hayan sido bendecidos por este tema y que ahora sus ideas estén más claras y fortalecidas. Sigamos estudiando la palabra de Dios y que Dios bendiga a todos los que pudieron terminar conmigo el último tema de esta serie, aunque habrán otros temas importantes, pero de esta serie hemos llegado hasta el final. Dios merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oremos. Alabado sea tu nombre, Señor, porque eres el dador, el origen de la vida, el dador de la vida, el sustentador de la vida, el redentor de la vida. Gracias por tus promesas maravillosas. Muy pronto, Señor, los cielos se abrirán. Veremos al Hijo de Dios bajando en las nubes de los cielos con las santas decenas de ángeles. Miles y millones de ángeles visitarán este mundo. Satanás tratará de imitar, tratará de quitar de nuestra mente lo que es verdad en cuanto a la muerte. Pero tu palabra nos ha hablado con claridad. No permitas que Satanás pueda engañarnos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra bendita. Que tu paz y tu misericordia nos acompañen y que gracias por habernos dado el terminar esta serie. Bendecido y alabado sea tu glorioso nombre. Recibe esa gratitud y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.